Quiero que vayamos al libro de Lucas, el capítulo 3. Me da la impresión que estaban celebrando algo que tiene que ver con su aniversario. ¿Sí? Es este mes, ¿verdad? Bueno, pues entonces me allego también a ese saludo. Muchas felicidades por su aniversario. Eso es bueno, que la iglesia tenga vida y que cumpla años. Miren, la iglesia jamás se va a acabar hasta que Cristo no vuelva por su propia iglesia o por su propia esposa. Así que pueden acabarse los sistemas de gobierno, lo que usted quiera, pero la iglesia va a seguir manteniéndose viva. No va a acabar. ¿Tienen Lucas capítulo 3? ¿Sí? Bien, quiero partir diciendo esto. Yo no me quiero poner el parche antes de la herida en todo caso, pero quiero decirles algo. No es mi intención venir aquí a retarle ni nada de eso. Yo no los conozco y tampoco sería desubicado si yo llegara y dijera, hermano, usted aquí, allá, esto no. No es mi intención hacer eso, pero lo que sí es mi intención es leer la Biblia y es leer lo que Dios nos dice. Amén. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 3, el verso 7, en el nombre del Señor, acerca de una predicación bastante curiosa, por lo demás, que un hombre de Dios llamado Juan, que bautizaba, era apodado Bautista, Juan Bautista, hacía en este caso, a la gente, a las multitudes que le escuchaban. Lucas capítulo 3, verso 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Qué dice? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Verso 9, mira qué interesante el mensaje. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿Les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria, Señor, toda la honra, la alabanza, la adoración, porque a ti te pertenece, Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo que tú nos quieres hablar hoy. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, te pedimos que el espíritu de sabiduría, de revelación, del conocimiento de la verdad, Señor, imparta, Señor, sobre nosotros y nuestro entendimiento ahora de tu consejo, Señor, para saber y descubrir tu voluntad, tu deseo, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Háblanos hoy, Padre, que queremos escucharte. Queremos oír tu voz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo oramos y te bendecimos a ti, Señor. Amén. Muy bien. ¿Puede tomar su asiento? Déjeme transpirar aquí un poquito a mi Noah. Yo no sé si lo puedo sacar el micrófono, ¿sí? Estoy más acostumbrado a tomarlo, en realidad. Bien. Lucas capítulo 3, entonces el verso 7. Dije algo bastante interesante al principio cuando acabamos de leer esta palabra. Juan era un hombre de Dios y él cumplía una función ministerial bastante interesante. Él bautizaba. Amén. Él bautizaba. La Biblia dice que él era bautista, bautizaba y de alguna manera tenía un propósito por el cual vino a la tierra. Y este propósito era de que tenía que prepararle el camino a el Mesías prometido, el Hijo de Dios llamado Jesucristo. Amén. ¿Están todos de acuerdo con eso? Digan amén. Amén. Bien, ahora resulta de que este hombre de Dios tiene que prepararle el camino al maestro, pero mira nada más la forma bastante interesante que él tiene de preparar la tierra. Él no comienza abonando la tierra, poniéndole ciertos fertilizantes, poniéndole cierta agüita o echándole ciertas, qué sé yo, minerales a la tierra para
que ésta produzca un fruto pero deseable y estrondoso y se llene toda la tierra de frutos, en el sentido de poder de alguna manera prepararle el camino al Señor, sino que por el contrario me da la impresión a mí, en términos de labranza, que este Juan como que tiene una especie de hoz o una especie de garfio, y lo que hace con la tierra es poner el garfio, la hoz ahí, y comienza a rasgar la tierra literalmente. Es como que comienza a herir la tierra y abrirla de par en par. Hermano, ¿quién, por Dios, quién hoy en día quiere escuchar un mensaje así? ¿Quién hoy en día está dispuesto a que de alguna manera se les predique de la manera que Juan lo hacía? Generación de víboras. ¿No ve que hoy en día nosotros estamos en el siglo XXI? ¿No ve que hoy en día la situación cambió? Hoy en día ya tenemos que hablar a la gente con suavidad, porque si ahí nomás le hablamos un poquito más fuerte, como que se nos ofende, se nos espanta. Hoy en día ya la situación no es igual a la que se vivían años atrás, pero les digo algo, la palabra de Dios permanece para siempre y su mensaje no cambia, no se tranza por nada del mundo. Por nada del mundo. El consejo de Juan el Bautista era este: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a pensar de que pueden huir de la ira venidera? Es un término bastante característico y poco usual de tocarlo por lo demás. ¿Por qué razón? Porque estamos hoy en día acostumbrados a escuchar acerca de Dios, de un Dios de amor que ama extremadamente al hombre, y es correcto, pero nos hemos olvidado de que Dios está airado con el hombre. No hemos tocado el tema, la ira de Dios. No hemos hablado de la ira de Dios. Es un tema hoy en día poco usual que no se toca. Pero hermanos, ¿saben? Hoy en día es más que nunca necesario y urgente, por lo demás, hablarle a nuestras generaciones, hablarle a nuestros jóvenes y a toda la congregación en general, de que la ira de Dios se revela. Romanos dice de que la ira de Dios se revela todos los días contra toda injusticia, e impiedad que los hombres cometen con avidez. Usted me va a disculpar, mi hermano amado, mi hermana amada, pero su Dios de amor que usted denuncie, si Dios me ama y Dios me las perdona todas y prácticamente haga la que quiera, porque Dios es amor, ese Dios no es el Dios de la palabra. Yo conozco un Dios responsable, un Dios que ama, sí, pero que también te dice lo que te lleva al infierno y lo que te lleva a la muerte. Un Dios que corrige y que disciplina. Un Dios que de alguna manera habla y pone esta expresión de por medio. Dice: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a pensar de que ustedes pueden huir de la ira venidera? El tema hoy en día justamente pasa por este asunto. Hoy en día pensamos de que la ira venidera no nos toca a nosotros porque nacimos en la cuna del Evangelio y ya está. Fue lo que pasó de alguna manera en mi vida, en cierta oportunidad dentro de lo que fue mi juventud. No digo que ahora sea viejo, pero fue dentro de mi preadolescencia, adolescencia. Yo soy hijo de pastor y muchas veces pensé de que por ser hijo de pastor las tenía todas con el Señor, todas. Todas. Ellos son hijos de Dios, entonces yo era nieto de Dios. Básicamente así funcionaba para mí el Evangelio. Y el Señor me enseñó a entender de que Él no tiene nietos, solo hijos. Y si usted no es hijo de Dios, usted literalmente necesita conocer al Dios de la palabra, porque lo único que de alguna manera usted merece es la ira de Dios. Vuelvo a insistir, yo no quiero asustarlos, hermanos amados, pero necesitamos hablar todo el consejo. Es lo que Pablo dice cuando habla de los Corintios, dice: yo no rehuí de enseñaros todo el consejo de Dios, todo. Hoy en día necesitamos, hermanos amados, vivir una expectativa de vida diferente en relación al Dios que conocemos y servimos. El humanismo de alguna manera ha invadido nuestros territorios, nuestros hogares, y yo veo disfunciones sociales, familiares y aún más espirituales que están afectando sinceramente nuestra intimidad con el Dios de la palabra. Hoy en día tenemos leyes que obviamente avalan y
que hoy en día prácticamente protegen y amparan a los supuestamente indefensos. Pero las leyes están mal hechas. ¿Sabían ustedes que en Estados Unidos, si usted viviera allá y golpea a su hijo puede levantar el teléfono, llamar al 911 y a usted lo meten a la cárcel, lo meten preso porque literalmente abofeteó al niño? El papá se va preso porque golpeó al niño. Vivimos un mundo humanista que está embriagando nuestros sistemas de vidas. Hoy en día ya no le podemos hablar fuerte o de alguna manera, de una manera esperada a la gente porque se nos van a asustar, se nos va a enojar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos en la casa a la mamá, el papá y a Chelito, que está ahí. Chelito, ¿quién es Chelito? Un niño de 16 años que pasa todo el día pegado a Facebook. Y vaya a sacar los computadores porque nomás Chelito ahí nomás que se desespera. Y si Chelito pone el grito en el cielo, ahí nomás que los papás se tienen que callar porque gritó el niño. Son realidades que hoy en día veo que están cambiando nuestros sistemas de vidas. Pero yo no veo así a un Juan, yo no veo a un Juan que tuviera hijo en la casa y que le dijera, hijo va a comer, déjame tranquilo, ay bueno hijo ya. Yo no veo eso. Hoy en día no es que los niños hoy en día van a la universidad. Entonces, como van a la universidad, los papás prácticamente entronaron a los niños. Y ellos ya no son padres, sino que son simples consultores de decisiones que toman los niños. Porque Javierito va a la universidad, no es que el niño ahora estudia. Entonces, para tomar una decisión, los papás, ¿qué hacen? Le preguntan a Javierito porque el niño va a la universidad. Oigan, usted puede ser doctor, pero su padre, si dice que vaya y que agarre una pala, usted lo tiene que hacer. Así funciona. Y jamás va a cambiar eso. Le gusta a quien le guste. Mire, usted después me puede tirar una sandía, un tomate, lo que quiera. Sin embargo, yo soy responsable de hablar lo que la Biblia enseña y dice. ¿Sabe usted que la Biblia incluso habla de que es necesario corregir al niño con vara? Lo dice Proverbios. Y si lo dice la Biblia, usted me puede poner así unos tremendos pergaminos o fundamentos que me lo traiga de la ONU, de los derechos humanos y de donde quiera. No me interesa, yo le creo a la Escritura. Si la Biblia dice que es necesario incluso corregir al niño con una varita, entonces ahí nomás que le ponga a usted. Hermanos, algo está pasando en nuestra actualidad y las situaciones están cambiando. Hoy en día nosotros estamos predicando un evangelio que prácticamente a la gente la motivamos a servir al Señor y decimos o predicamos de tal manera. Estoy confabulando en este sentido, hermano, pero quiero que me contextualicen. De alguna manera prácticamente le rogamos a la gente: vecino, por favor, vaya a la iglesia, por favor, vecino. Y el vecino como que se cree, porque le está invitando a la iglesia el hermano evangélico, el vecino evangélico. Vecino, si Dios lo ama tanto, vecino, tanto. Y el vecino ahí como que de alguna manera se pone medio cachetón y dice, bueno, vecina, mire, usted es re buena persona, la verdad, lo voy a pensar. Y usted con esa respuesta de lo voy a pensar queda re feliz y dice, gracias Señor, porque algo está pasando en su vida. Oiga, ahí no ha pasado nada. Ahí lo único que está pasando es que usted se está rebajando como siervo de Dios. Su vecino tiene que conocer y saber de que la ira de Dios es inminente sobre este mundo. ¿O es que acaso pensamos de que vamos a vivir eternamente acá? Hermano, no es así. Nunca ha sido así el mensaje del Evangelio. Nosotros, todos los que somos cristianos, sabemos que tarde o temprano descenderemos en la nube y volaremos y esto se tiene que terminar. Y tenemos el mensaje de esperanza para correr por las calles de nacimiento y anunciarle a la gente de que el peligro es inminente y el infierno devorará a todos aquellos que no han conocido a Jesús. No es meterle miedo a la gente, es hablar el mensaje de amor, pero con responsabilidad, con altura de miras y de verdad. Generación de víboras, vaya presentación del Evangelio. Imagínense el pastor se parara en la esquina de nacimiento de una plaza, yo no sé, y dijera tal frase: óigame, estoy seguro que sus humanitas lo primero que hacen llamar a los carabineros y decirle que le
del alma. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a pensar de que van a huir de la ira venidera? Hermanos, Dios no le ruega a nadie, Dios no se va a rebajar. Y mira, lo que Dios hizo por nosotros lo hizo perfecto, y ya no hay más nada que Dios pueda hacer para que simplemente usted conozca al Señor y viva vida en Dios. A veces esperamos un llamamiento celestial, que un ángel se nos pare en la pieza y nos ilumine todo en la pieza, y que de pronto el ángel prácticamente le haga coquillita en la guatita y le diga: Juanito, vaya a congregarse, hágale caso al pastor. Y con esa experiencia divina, aún y recién Juanito dice: bueno, ya, Señor, me voy a paletear con usted, voy a ir a la iglesia. ¿Eso no es así? ¿No es así? ¿Sabe cuál es el asunto? El asunto es que nos acostumbramos a creer algo que se nos dijo por muchos años y que en cierta medida es verdad. Se nos anunció de que la salvación es personal, ¿verdad? Y también se nos dijo de que la salvación es gratuita. Yo lo escuché por años hasta que un día el Señor me puso un palo en la cabeza. Hermanos, y quiero hacer de alguna manera quiero tomar este sentido, esta figura, para que usted entienda lo que quiero explicar con esto. Hace un par de añitos atrás, yo siendo hijo de mis padres, uno como los padres, como padres responsables, siempre van a querer lo mejor para sus hijos. Fue así como ellos me criaron, ellos siempre me daban el abrigo, todas las cosas que uno necesitaba como niño. Y dentro de esa, cuando llegaban los momentos de la escuela, de ir a estudiar en el año nuevo que íbamos a iniciar en el colegio, ¿qué hacen los padres? Van a la librería y le compran todos los útiles escolares a sus niños, ¿verdad que sí? Los cuadernos nuevos, impecables. Nosotros como niños, como estudiantes, cuando pasamos por esa situación, ¿qué hacíamos con esos cuadernos cuando estaban nuevos, pero sabemos que de alguna manera los regaló nuestros papás? La primera semana, uy, mira la hojita ahí, se le dobló la puntita, la estiramos al tiro para allá para que más o menos no se estropee la hojita. ¿Alguien se siente identificado con lo que estoy diciendo? Venía el compañero y le doblaba como que la hoja, se ponía encima: cuidado que el cuaderno está nuevo, le decíamos, ¿verdad? Un mes, 2 meses de clase, ¿cómo andan esos cuadernos? Ya no importa sacarle una hoja, ¿verdad? Pasar un avioncito, con tal de hacer desorden y de entretenerse un rato en clases. Ya no importa de ir a la parte de atrás del cuaderno y comenzar a rayar cualquier cosita. Total, la profesora está tan aburrida que voy a rayar nada más. Los más ingeniosos no faltaban, que agarraban el cuaderno, ponían la punta del lápiz, le hacían hoyita y empezaban a darle vuelta ahí, en clase, ¿verdad? Parece que yo viví nomás eso. Hermanos, son cosas que yo viví. Después de cierto tiempo los cuadernos no me interesaban para nada y las hojas andaban volando, porque muchas veces también hice el desorden, sacándole hojita y tirando por ahí avioncito y toda la cosa. Hasta que llegó un tiempo determinado en mi juventud, preadolescencia, digo, ahora soy joven, y resulta de que comencé a trabajar. Y como cuando se dieron cuenta de que comencé a trabajar, que dentro de mi primer trabajo fue, bueno, en esos tiempos se llamaba la pega del orito, hoy en día se llama empaque, en los super, sacando las bolsitas de los supermercados, entonces me hacían propina, me iba bien, yo le pegué, aposté a ganador al tiro, entonces me fui al Portal Tucapel, allá en Los Ángeles. Entonces el Portal Tucapel me iba bastante bien, me hacía su bueno, para eso entonces hacerse un 10.000 pesos no era malo, para un niño tenía 15, 16 años, en fin. Entonces, por día trabajado no era malo. Y resulta de que, como mis padres comenzaron a ver de que comencé a prosperar, llegó fin de año en esa oportunidad y dijeron: ok, este año te vas a comprar tú tus útiles. Un desafío tremendo. Hermanos, la primera vez que comencé a comprar algo yo, que ya no fue el dinero de mis papás, sino que salía de este bolsillo, y que significaba que con estas manos y con esta frente y toda sudorosa
lo había conseguido ese dinero para comprar esos cuadernos, cambiaron las expectativas y el trato que yo le daba a ellos, a los cuadernos. ¿Por qué razón? Porque ya no era un regalo. Porque ahora yo sabía lo que me había costado comprarlo y mantenerlos. Y como era medio agrandado con mis cosas, me había comprado cuadernos de marca. Entonces ahí andaba con mis Rein, bueno, en fin. Y los cuidaba y pobre que tocara mis cuadernos. ¿Por qué razón? Porque me había costado. Y con esto quiero decir lo siguiente: cuando muchas veces se nos regala algo que no nos costó, ¿cuál es el trato que le damos a ese regalo? Lo tenemos como cualquier cosa. ¿Por qué razón? Porque no nos costó, no nos esforzamos por tenerlo. Nada, nada, absolutamente nada. La gente que de alguna manera ve a un niño en la calle, o ve a un niñito que no es el de ella o el de él, lo va a ver ahí, de alguna manera se va a compadecer, pero nunca va a ser el mismo amor que pueda manifestar solamente la madre por ese niño, porque esa madre sabe cuánto le costó tenerlo. Nadie va a amar a tu niño como solamente la madre original lo va a amar, por lo más bonito que sea niñito y de ahí juguito en la iglesia. Pero nadie lo va a amar como lo ama su madre. ¿Por qué razón? Porque a la madre le costó tenerlo, ¿verdad que sí? Entonces este es el punto. Nos acostumbramos a decir lo siguiente: la salvación es gratis. La salvación es gratis. Y como que le hablamos de alguna manera y le bajamos el perfil a esta realidad, pensando de que lo que Dios nos dio es completamente gratuito y simplemente yo como que lo agarro, ay gracias Señor, no vale nada, y me lo echo al bolsillo y sigo caminando mi vida así nomás como bien light. Hermanos, la Biblia nos enseña una realidad muy diferente. La Biblia a mí me enseña de que el precio de la salvación se pagó. Hubo un precio por pagar. El asunto es que usted no pagó el precio. El asunto es que yo no pagué el precio, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, sí lo pagó. Gálatas 1:4 dice que Él se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Se pagó el más alto precio por obtener la salvación que jamás, nunca nadie podría haber pagado, ni con todo el dinero del mundo. La sangre de Jesús, la sangre de Cristo. Entonces eso nos cambia la panorámica al tiro, porque cuando algo no nos cuesta, básicamente lo único que hacemos es usarlo y tenerlo ahí como cualquier cosa. Pero sabes, la salvación fue el precio y fue el regalo que en definitiva sí Dios te dio y nos regala y nos da. Pero fue el regalo más costoso, en el cual Dios invirtió más que cualquier otra inversión que podríamos llamarlo desde un punto